20 de enero de 2015, 10º piso. El cuerpo de un poeta cae al vacío. Abajo, solo cemento y un silencio que Venezuela y el mundo jamás pudo digerir. Por casi una década nos dijeron que él había matado a su amigo y luego saltó. Pero la historia que vendieron estaba llena de agujeros. Y hoy, con el caso cerrado por la justicia, hay una pregunta que todavía quema en la memoria colectiva. ¿Realmente sabemos todo lo que pasó aquella noche con Tyron José González? Hoy vamos a desmontar todas las versiones, la mentira oficial que nos vendieron por años, la cruda realidad judicial y los misterios que los fans siguen debatiendo. Te pido que te quedes, porque vamos a repasar las heridas que la primera autopsia ignoró. Y al final, la verdad que ni el dinero ni el poder pudieron callar. Soy Suceso Criminal y esta es la historia de Cancerbero, como nunca la habías escuchado. El poeta antes de la caída. Pero antes de la tragedia, necesito que conozcas al hombre, porque si entramos directo al morbo, perdemos lo único que importa, su legado. Tyron tenía 26 años, letrista incisivo, filósofo callejero. No era un rapero de odio, era un espejo. Canciones como Es Épico escupían la podredumbre del sistema, pero también hablaba de soledad, de la vida y de salud mental. Su álbum Muerte no era una fantasía, era un diario de reflexiones profundas. Su familia siempre defendió que él no sufría de esquizofrenia ni de brotes violentos. Era protector con los suyos y un artista sumamente consciente. Y aquella noche de enero, en el apartamento de su amigo y productor Carlos Molnar, donde también se encontraba Natalia Méstica, esposa de Carlos Molnar y manager en los eventos del rapero, parecía una noche de descanso y celebración. Terminaría en un infierno. La versión que todos creyeron, 2015 a 2023. Lo que los medios repitieron por años era una película de horror psicológico. Cancerbero, presuntamente esquizofrénico, tuvo un brote psicótico, apuñaló a Carlos Molnar y luego, en un ataque de locura, se lanzó por la ventana de la cocina. Esta historia fue sostenida por Natalia y su hermano Guillermo Améstica, quienes se encargaron de sembrar la matriz de opinión. El 6CPC, un organismo encargado de investigar los crímenes en Venezuela, en esa época, dio carpetazo al caso en cuestión de días. Pero ¿qué pasó con la evidencia? Ese es el primer giro, porque la escena jamás se encajó. Aquí tienes 4 fallos forenses graves que la nueva investigación penal de la fiscalía detectó. 1. Los pantalones de Tyron estaban abajo al momento de ser hallado en el suelo del edificio, una clara señal de arrastre que fue ignorada. Los pantalones de Tyron estaban abajo, a la altura de sus tobillos, al momento de ser hallado sobre el pavimento. Los expertos criminalistas explicaron años después que esto es una prueba irrefutable de que el cuerpo fue arrastrado por el piso del apartamento estando ya inconsciente o muerto, desvistiendo parcialmente la prenda por la fricción. La policía de 2015 ignoró por completo este detalle, pretendiendo hacernos creer que un hombre en medio de un supuesto brote psicótico se tomaría el tiempo de bajarse los pantalones antes de saltar al vacío. 2. Su mandíbula y dientes presentaban fracturas que ocurrieron antes de la caída, causadas por un objeto contundente. Su mandíbula, pómulos y dientes presentaban fracturas severas que la primera autopsia camufló como daños del impacto. Sin embargo, la exhumación y los forenses modernos confirmaron que estas lesiones ocurrieron antes de caer del 10º piso. Cancerbero fue atacado salvajemente en el rostro con un objeto contundente, específicamente un tubo de metal.
Tenía heridas de defensa en sus brazos y fracturas vitales que demostraban que, lejos de estar atacando de forma maníaca, él fue la víctima de una paliza brutal mientras se encontraba indefenso. 3. Las huellas de sangre en la cocina no coincidían con la talla de calzado de Cancerbero. Pertenecían a otra persona. Las huellas de calzado, marcadas con sangre en el piso de la cocina, no coincidían en absoluto con la talla de Tyron, ni tampoco con su patrón de pisada. Había marcas de pasos de una tercera persona que caminó con total tranquilidad por la escena del crimen después de los apuñalamientos. La investigación original nunca aisló estas huellas ni buscó a quién pertenecían, dejando pasar la evidencia física de que alguien más estuvo ahí limpiando, moviendo los cuerpos y montando la macabra coreografía del falso suicidio. 4. La trayectoria de la caída era físicamente imposible. Para un salto libre voluntario, el cuerpo fue lanzado. La trayectoria y la distancia del impacto final con respecto a la fachada del edificio eran físicamente imposibles para un salto voluntario. Si un hombre se lanza por sus propios medios desde una ventana pequeña, el impulso genera una parábola específica. El cuerpo de Khan quedó depositado en un ángulo y una distancia que solo se explican si fue empujado inerte o lanzado directamente entre varias personas. Además, para llegar a esa ventana, Tyron habría tenido que quitar meticulosamente unas rejillas de protección de la cocina, algo que un hombre supuestamente descontrolado jamás habría hecho con tal precisión milimétrica. A pesar de estas inconsistencias, el caso se congeló, hasta que en 2023 todo reventó. La confesión que heló la sangre. Noviembre de 2023. Tras años de exigencias y una presión implacable, el Ministerio Público reabre el caso y exhuma el cuerpo. En diciembre de 2023, Natalia y Guillermo Améstica son detenidos y poco después sale a la luz una confesión espeluznante. No fue suicidio, fue un doble homicidio premeditado. Aquella noche, Natalia le sirvió un té alterado con alprán, es decir, alprazolam. Básicamente le dio un sedante. Estando adormecido, atacó a Carlos Molnar dándole 3 puñaladas mortales, motivada por conflictos económicos, deudas de giras y celos profesionales. Cancerbero, en su estado de sedación, intentó reaccionar, pero fue atacado y apuñalado por Natalia. Posteriormente, ella llamó a su hermano Guillermo. Él no llegó solo, vino acompañado de funcionarios corruptos del 6CPC, misma organización que investiga crímenes en Venezuela. Entre todos alteraron la escena del crimen. Remataron a Tyron con un golpe de tubo en el rostro. Le propinaron puñaladas simuladas y lo arrojaron por la ventana para sostener la farsa del suicidio, pagando miles de dólares en sobornos a los policías investigadores. La justicia tardó, pero llegó en 2 tandas. A principios de febrero de 2024, Natalia y Guillermo fueron condenados a 25 años de prisión como autores materiales. A finales de diciembre de 2024, tras concluir el juicio penal, cayeron 5 cómplices más, 3 policías del 6CPC, un empresario y la patóloga forense que encubrió el caso original, recibiendo condenas de entre 15 y 20 años. Caso cerrado por la ley, ¿verdad? Lo que la sentencia no responde. Sombras y teorías. A pesar de las condenas, la desconfianza de casi una década dejó grietas que el público sigue analizando. Esto es lo que debes conocer para sacar tu propia conclusión. Primero, el motivo político. Cancerbero era una mente sumamente incómoda.
Temas como Guía para la Acción o De mi muerte apuntaban directamente a la corrupción y la represión social. Aunque la justicia determinó un móvil económico, muchos oyentes sostienen que su voz era un peligro en su entorno, donde callar al disidente es común. Ojo, a veces se menciona Maquiavélico, pero esa canción es puramente de desamor. Segundo, el robo de las regalías. Tras su muerte, el dinero de su arte siguió en disputa. Su padre, José González Ollarves, denunció no recibir las ganancias de las plataformas digitales. La fiscalía imputó al productor Leandro Áñez, conocido como Capú, por registrar los álbumes Vida y Muerte a su nombre sin autorización. Un conflicto por los derechos de autor que sigue doliendo en el legado de Kant. Tercero, lo más escalofriante, premonición poética. En sus letras de 2012, Kant dejó rimas que hoy erizan la piel. Maldito sea el hombre que confía en otro hombre. O versos que describen traiciones y entornos oscuros. Aunque la lógica nos dice que es el arte de un genio, es imposible no sentir un escalofrío al ver cómo la realidad imitó de forma macabra a su poesía. Cuarto, la teoría del chivo expiatorio y el poder detrás del telón. Una de las teorías más compartidas en foros y redes apunta a la velocidad y el contexto político en el que se resolvió el caso a finales de 2023. Algunos analistas independientes y sectores de la opinión pública sugieren que la confesión televisada de los hermanos Améstica fue demasiado perfecta y conveniente para desviar la atención de problemas nacionales graves. Quienes defienden esta postura argumentan que, si bien Natalia y Guillermo son culpables, la narrativa oficial de la Fiscalía podría haber sido diseñada para proteger a figuras de poder militar, policial o gubernamental de alto rango, que operaban en el estado Aragua y que habrían estado involucradas en el crimen original o en la multimillonaria red de extorsión posterior. Quinto, el misterio del apartamento y el tercer hombre. Durante años se rumoreó en Maracay que en el apartamento de Carlos Molnar no solo estaban los tres involucrados conocidos. Testigos en los alrededores del edificio Camino Real afirmaron haber visto movimientos extraños de vehículos oscuros horas antes de que se reportara la caída. Esta teoría sostiene que Natalia Améstica no ejecutó el ataque físico sola contra dos hombres corpulentos. A pesar del sedante Alpran, los escépticos de la versión oficial argumentan que la golpiza a Cancerbero con el tubo y las puñaladas a Molnar fueron perpetradas por sicarios profesionales, contratados, que ingresaron y salieron del edificio antes de que llegara el primer contingente del 6CPC a maquillar la escena. Sexto, la hipótesis del silencio de Carlos Molnar. Carlos Molnar, bajista de la banda Zion TPL y amigo cercano de Tyron, es a menudo visto solo como una víctima colateral. Sin embargo, una teoría alternativa plantea que el objetivo principal o inicial de la disputa financiera de esa noche era el propio Molnar, que manejaba grandes sumas de dinero por la organización de eventos y giras internacionales. Según esta línea de pensamiento, Cancerbero fue asesinado simplemente por estar en el lugar equivocado, en el momento equivocado, convirtiéndose en el testigo incómodo que los asesinos necesitaban eliminar y, posteriormente, en el culpable perfecto para cerrar el caso rápidamente ante la opinión pública. Hoy la verdad judicial es clara: un doble homicidio motivado por la codicia y encubierto por la corrupción. El dolor de una familia que pidió justicia a gritos por años
demostró que la farsa original no podía sostener para siempre. Pero yo quiero que nos quedemos con lo verdaderamente importante. Tyron José González no se fue. Su poesía sigue viva, rompiendo barreras y sacudiendo conciencias en todo el mundo. Si este video te hizo reflexionar, apóyanos. Cuéntame en los comentarios qué significa la música de Cancerbero para ti. Debate con respeto y comparte este contenido. No lo hagas por el algoritmo, ni por las visitas, ni siquiera por este canal. Hazlo porque la memoria de Tyron merece algo mucho más grande que el morbo de sus finales. Cada vez que alguien escuche Maquiavélico, es épico o de mi muerte, debería pensar primero en el poeta que desnudó su alma, en el filósofo callejero que se atrevió a señalar las sombras del sistema, no en la ventana de un 10º piso. Las nuevas generaciones necesitan heredar su arte, no las tragedias. Necesitan sentir la rabia, la reflexión y la esperanza que él sembró, no el amarillismo que durante años manchó su nombre. Compartir este video es un acto de resistencia contra esa narrativa vacía. Es elegir el legado sobre el escándalo. Así que si esta historia te conmovió, pásala. No para alimentar el ruido, sino para que por fin Cancerbero descanse en la grandeza de su poesía y no en la crueldad de su muerte. Suscríbete y activa la campana si crees que la memoria jamás debe caer al vacío. Nos vemos en el próximo video. Paz para Can y su gente.